William Lawson, el escocés que se impone entre hoy y mañana. Desilusión e impotencia son los sentimientos con que esta tarde regresaban a España los familiares de los españoles que perdieron la vida en el accidente aéreo de Nepal. Buenas noches. Ni siquiera les permitieron ver los cadáveres. Los familiares de las víctimas españolas han regresado con las manos vacías después de tratar inútilmente de identificar a sus seres queridos. Algunos vuelven también con la esperanza rota y otros se han traído algo de vida, una planta, por ejemplo, en recuerdo de las vidas que allí se perdieron. Durante el viaje de regreso conocieron la tragedia de Ámsterdam, una tragedia que, por cierto, puede tener su origen en una pieza que el fabricante de los aviones ha recomendado revisar. De todo ello hablaremos. Antes, otros titulares del día. El Tribunal de Cuentas no halla relación económica entre el PSOE y el caso Filesa. La audiencia de Valladolid se inhibe en el juicio contra Antonia Asunción. Economía asegura que ni subirán los tipos de interés ni se devaluará la peseta. Más de 200 presos pueden haber muerto en la masacre de la prisión brasileña de Sao Paulo. Los cubaitíes manifiestan sus deseos de cambio votando a la oposición. Analizaremos el ambiente que Rafael Martín Vázquez encontrará en el vestuario madridista. Asistiremos al rodaje de La Ardilla Roja, la última película de Julio Medem. Para terminar, conoceremos el último y erótico videoclip de Madonna. Desilusionados, con la sensación de que su viaje no sirvió para nada, aunque conscientes de que tenían que hacerlo. Los familiares de las víctimas regresaron hoy con las imágenes de la tragedia de Katmandú grabadas para siempre en la retina. Los forenses no les dejaron ver los restos humanos por temor a producirles un trauma. El espectáculo era muy desagradable, por eso no nos dejaron verlos. Son las palabras de desilusión e impotencia con las que han vuelto esta tarde a España los familiares de los 30 españoles muertos hace una semana cerca de Katmandú. Durante los 5 días de estancia en la capital nepalí, han estado al servicio de la policía y los forenses detallando en un formulario el color de ojos, de pelo, color de las ropas u objetos personales. Sin embargo, no han llegado a ver ni un solo cadáver. Tan solo pudieron acercarse a la zona donde se estrelló el avión. De este lugar, algunos han regresado con una planta como único recuerdo de los suyos, aunque con la confianza de poder enterrar pronto lo que quedó de sus hijos. Esta mujer asegura que aunque vuelve con las manos vacías, moralmente tenía que ir a buscar a su hijo. Ahora solo confía en que la compañía Canyon, que colabora en las tareas de rescate, le mande aunque solo sea una uña. Este otro joven asegura que en este trágico suceso, a los únicos que hay que agradecerles algo es a la policía de Nepal, que ha realizado una gran labor. En Katmandú solo quedan ahora los 12 españoles que se han resistido a regresar, sin antes reconocer a sus muertos. Mientras tanto, en Ámsterdam, el pesimismo se ha adueñado de los equipos de rescate de esta segunda gran tragedia aérea de la semana. Ya no hay esperanzas de encontrar con vida a los desaparecidos y ahora los esfuerzos se centran en hallar la caja negra del jumbo israelí. Una segunda y larga noche tratando de hallar cuerpos sin vida entre los escombros. Hay aún más de 200 que continúan sin aparecer, aunque no se puede establecer una cifra real. Se cree que más de 50 socios del equipo de fútbol local se encontraban en su club, instalado en un bajo, cuando el avión se estrelló contra el edificio envuelto en llamas. El gobierno ha apelado especialmente a la comunidad local de emigrantes para obtener más información sobre quién se encontraba allí en el momento del accidente. Este hombre cree que su hermana y su hija de 8 años han muerto. Su piso ha quedado completamente destruido. ¿Puedes ver nada? Es un gran agujero. No sé. Es un milagro. Estar vivo ahora es un milagro. Esta mañana los equipos de policía y bomberos comenzaban a retirar los restos del avión siniestrado de El Al. La caja negra sigue sin aparecer. La causa del accidente está siendo investigada, pero en Holanda no hay sospechas criminales y las autoridades consideran que lo prioritario es recuperar los cadáveres de las víctimas. Mientras se continúa tratando de averiguar qué fue lo que hizo caer al avión, cada vez se considera más imposible conseguir identificar a los muertos. Las arduas tareas de rescate cada vez son más complicadas y requieren equipos más sofisticados, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Pasarán varios días hasta que la búsqueda se dé por finalizada.
Mientras tanto, la compañía Boeing, fabricante del Jumbo 747, ha puesto bajo sospecha una de las piezas de este modelo de avión, precisamente la que sujeta los motores al fuselaje. Podría ser, según la propia compañía, que ahí se encuentra la causa no solo de la catástrofe de Ámsterdam, sino también de la ocurrida con otro Jumbo en Taiwán hace apenas 10 meses. Esta pieza podría ser la causante de la catástrofe aérea de Ámsterdam, en la que se calcula que pueden haber muerto unas 250 personas. La pieza, un anclaje que une los motores al fuselaje de los aviones Boeing, se encuentra bajo sospecha tras comprobar esta compañía aeronáutica que un accidente similar al de Ámsterdam tuvo lugar en Taiwán en diciembre del año pasado. El aparato siniestrado entonces, un 747 de carga, como el avión israelí, perdió los dos motores de su ala derecha en pleno vuelo poco después de despegar. En aquella ocasión murieron los 5 tripulantes. Ahora la compañía Boeing recomienda a las líneas aéreas que disponen de estos modelos que revisen las piezas indicadas, al mismo tiempo que anuncia que en los últimos 7 años ha recibido 15 informes de anclajes rotos como los que ahora se investigan. Estas inspecciones, según aclara un portavoz de Boeing, se deberían hacer por simple precaución, ya que aseguran no tener ninguna evidencia de que estos anclajes sean los culpables de la caída de los 2 jumbos. Lo mismo pasa con la Dirección General de Transacciones Exteriores. Aquí ya hay que averiguar las cuentas que determinadas empresas españolas tienen en Suiza. O sea, el Tribunal de Cuentas tiene que hacer de Sherlock Holmes. Este hombre, que habla así de nervioso en el Congreso de los Diputados, es Adolfo Carretero, el presidente del Tribunal de Cuentas. Los diputados del Partido Popular y de Izquierda Unida han pedido su dimisión tras conocer el informe del Tribunal sobre la contabilidad del PSOE, un informe que desvincula al Partido Socialista de las actividades de Malesa, Filesa y Time Sport. Adolfo Carretero aseguró ante la comisión parlamentaria que no ha podido constatarse la presunta financiación irregular del PSOE, aunque reconoció que el informe del Tribunal de Cuentas fue aprobado gracias al voto de calidad de su presidente, ya que se produjo un empate a 6 entre los consejeros. Partido Popular e Izquierda Unida consideran que el informe aprobado por el Tribunal de Cuentas daña el prestigio de la institución. Por ello piden la dimisión de su presidente, Adolfo Carretero, pero el fondo polémico de este asunto se asienta, primero, en que dicho informe no constate la existencia de relaciones económicas o de financiación del PSOE con las empresas Malesa, Filesa y Time Sport, y segundo, que haya sido aprobado gracias al voto de calidad de Carretero, como presidente, tras un empate a 6 entre los consejeros. Señor presidente, echar cortinas de humo desde un puesto de responsabilidad como el que tiene usted y oscurecer insisto, equivocar a la gente es muy peligroso. Pero si además, señor presidente, cuando este informe va al pleno del tribunal, sale adelante con su voto de calidad, yo creo que esta mañana aquí tenemos que pedirle, y yo se lo pido, que explique el por qué emitió ese voto de calidad. El voto de calidad es un voto en otro cualquiera y que además está establecido en la ley en caso de empate. El presidente del Tribunal de Cuentas reconoció en el Congreso la falta de mecanismos legales para investigar este tipo de hechos. Carretero remitió a la sentencia que en su día hará pública el Tribunal Supremo, instancia judicial donde se halla actualmente la denuncia por presunta financiación irregular para conocer el fondo del caso Filesa. Mientras tanto, esta mañana se sentaba en el banquillo de los acusados el secretario general de Prisiones, Antoni Asunción. Su delito, entre comillas, haber negado un permiso penitenciario a José Fernández Cerrá, uno de los autores de la matanza de Atocha. El ultraderechista, que estudió Derecho en la cárcel y ya se encuentra en libertad, le acusa de prevaricación. La historia de este juicio es la historia de un hombre, José Fernández Cerrá. La noche del 24 de enero de 1977, en compañía de Carlos García Juliá, el ultraderechista Fernández Cerrá asesinaba a sangre fría a 5 abogados laboralistas que en esos momentos se encontraban en un despacho de la madrileña calle de Atocha. Otras 4 personas resultaban gravemente heridas. Fue uno de los crímenes que mayor tensión levantó en nuestra por entonces frágil democracia. Los 2 autores materiales del múltiple asesinato fueron condenados a más de 300 años de cárcel. En la actualidad, ambos disfrutan de libertad condicional. A pesar de un historial carcelario plagado de faltas, Fernández Cerrá era puesto en libertad el pasado mes de marzo. Desde su nueva situación, se propuso sentar en el banquillo al actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, por a su juicio impedirle disfrutar de un permiso en 1989.
El rigor de un juez, Francisco Salinero, ha hecho posible el juicio que esta mañana tenía lugar en la Audiencia Provincial de Valladolid. Según este juez, Antonio Asunción ordenó el traslado de Fernández Ferrá de una prisión de Valladolid a otra de Madrid, con el fin de que no se beneficiara de un permiso carcelario por buena conducta. Con estas premisas, el máximo responsable de nuestras cárceles se enfrentaba esta mañana a una acusación de prevaricación por la que se pide para él 6 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Bueno, esto puede dar la impresión de que es un poco el mundo al revés, ¿no? La Audiencia de Valladolid decidía esta mañana inhibirse del caso, por lo que el juicio deberá celebrarse próximamente en Madrid. Pues así están las cosas, a la espera de una nueva fecha para este juicio singular, en el que un preso de no muy buena conducta, por cierto, lleva a los tribunales a su guardián. Fernando Jáuregui opina que Antonio Asunción obró con toda sensatez al impedir el disfrute de aquel permiso. Ya había, lo sabemos, demasiados ejemplos de implicados en aquella abominable matanza de Atocha, huidos aprovechando permisos carcelarios. Ni los informes de los funcionarios de prisiones sobre la conducta de este señor Fernández Ferrá justificaban permiso alguno, ni desde luego lo execrable del crimen, una matanza a sangre fría contra gente desarmada cometida con todos los agravantes posibles, aconsejaban la libertad de un hombre cuyo único mérito durante su estancia en prisión parece haber sido el haber obtenido una licenciatura en Derecho. El secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, ha asegurado hoy que el Gobierno no se plantea en estos momentos una subida de los tipos de interés ni una nueva devaluación de la peseta. En su intervención ante el Congreso Mundial de Mujeres Empresarias, Pérez explicó que las autoridades monetarias españolas esperarán a ver cómo evolucionan las cosas antes de tomar nuevas decisiones. Sus palabras han tenido un efecto tranquilizador entre los inversores que se ha reflejado en las bolsas españolas. Unas bolsas que, tras las fuertes caídas de ayer, han seguido atentamente la recuperación de los mercados de Nueva York y Tokio. Al cierre, la Bolsa de Madrid recuperaba más de 3,5 puntos, 3 la de Barcelona, 6 la de Bilbao y 1,65 la de Valencia. Em nome do povo brasileiro, comecemos a trabalhar. Muito obrigado. En nombre del pueblo brasileño, comencemos a trabajar. Con esta frase cerraba Itamar Franco su discurso de investidura como presidente en funciones de Brasil. Franco, que a los 63 años se enfrenta ante el reto de suceder a Collor de Mello, el hombre que le hizo vicepresidente, tuvo palabras duras contra la corrupción. Aseguró, sin embargo, que pensaba mantener la misma política económica, introduciendo, eso sí, medidas compensatorias para combatir la pobreza. Por cierto, el nuevo presidente hizo rociar su despacho con agua bendita antes de tomar posesión de él y ha sustituido la imagen de Nuestra Señora de la Rosa Mística, que había puesto Collor de Mello, por la de Santa Teresina do Menino Jesús, de la que Franco es devoto. Pero los brasileños viven hoy horrorizados por los nuevos detalles acerca de la matanza de la cárcel de Sao Paulo. Según los presos que lograron sobrevivir a los sucesos del viernes, la policía torturó y fusiló en masa a los reclusos. El número de muertos, según esta fuente, podría elevarse a 200. Los guardias de seguridad de la cárcel de Sao Paulo tampoco tienen reparos a la hora de desalojar a los familiares de los presos que se concentran en el exterior para saber qué les ha ocurrido a los suyos. Desde el interior, uno de los detenidos muestra una pancarta que habla de 246 muertos y no de 111, como asegura la versión oficial. Los presos admiten que efectivamente el viernes hubo una pelea entre dos bandas rivales, pero señalan que la policía militar llegó una vez finalizados los incidentes y abrió fuego sin contemplaciones. Dicen los presos supervivientes que algunos de sus compañeros fueron encerrados en unas celdas a las que la policía prendió fuego posteriormente y que a otros les echaban encima los perros y que estos les arrancaban pedazos de sus cuerpos. Las fotos del pabellón 9 de la prisión de Sao Paulo, donde se produjeron los hechos, demuestran en cualquier caso que allí hubo una carnicería. Los detenidos se preguntan cómo no hubo ningún policía muerto si la versión oficial sostiene que ellos también iban armados. En Kuwait, mientras tanto, el recuento oficial de los votos de las elecciones celebradas ayer da la victoria a la oposición. En realidad se trata de una victoria que no traerá grandes convulsiones a la vida política del Emirato, aunque es todo un aviso de que la población quiere cambios. El triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias cubaitíes podría calificarse, hablando con realismo, simplemente de buenos resultados electorales. La dispersa oposición cubaití, integrada mayoritariamente por grupos islámicos y por el progresista Foro Democrático, ha obtenido 27 de los 50 escaños, con lo que consigue la mayoría técnica. Sin embargo, los partidarios del gobierno, principalmente grupos financieros próximos al emir, que cuentan con 23 escaños, pueden sumar a estos el voto de los 16 ministros del gobierno, derecho que contempla la Constitución cubaití.
Este dato concedería la mayoría absoluta a los partidarios del emir al-Sabah. Pero si por algo serán recordadas estas elecciones es por la presencia de la mujer en las calles reclamando su derecho al voto y por el posible efecto que este paso puede tener sobre otros emiratos del Golfo, menos dados a aventuras parlamentarias. Esta imagen de Martín Vázquez entrenando con el Madrid pertenece a sus últimos tiempos en el equipo blanco. Dentro de muy pocos días será habitual. Tal y como anunciábamos ayer, el centrocampista regresa a su antiguo equipo después de 2 temporadas en el extranjero. Es el punto final a un largo desencuentro entre el futbolista y el presidente Ramón Mendoza. El tiempo ha jugado a favor del regreso y también la urgencia con que Mendoza necesitaba apuntarse un tanto ante su club. Esta misma tarde el entrenador Benito Floro ha comunicado la buena nueva a sus jugadores, aunque para algunos de ellos en el vestuario la noticia parece que no es tan buena. 1.500 millones de pesetas le va a costar la vuelta de Rafael Martín Vázquez a las arcas del Real Madrid. De ellos, 625 serán para el Olympique de Marsella y los restantes serán para el jugador, que recibirá 285 millones de pesetas por cada una de las 3 temporadas que se ha comprometido con el equipo blanco. El único problema que Martín Vázquez puede encontrar en su regreso al Real Madrid está en el vestuario. El tiempo parece haber hecho olvidar las diferencias que Ramón Mendoza y Martín Vázquez mantuvieron en su día. Ahora a los dos les interesa el reencuentro. Sin embargo, el problema del vestuario no está resuelto. Los jugadores de la plantilla nunca vieron bien el desplante que su compañero hizo al Real Madrid. Pero eso no es todo. Para butragueños Sanchís y Michel será difícil de aceptar que el hermano pequeño de la Quinta del Buitre vuelva a casa convertido casi en el padre de familia. Un padre de familia que abandonó el hogar, como recordarán, porque no le pagaban tanto como él quería. Posiblemente ahora, Pedro Pablo Parrado, este regreso levante ampollas en algunos espíritus sensibles. Estoy convencido que así será. Martín Vázquez Julio vuelve al Madrid como salvador de una quinta que se hunde y que además arrastra a Mendoza en su caída. El papá blanco se ha visto tan acosado en los últimos tiempos que ha tenido que tragarse el sapo de negociar con un hombre, en este caso el padre del jugador, al que se hartó de llamar pesetero. Parece incluso que Mendoza está dispuesto a pedirle perdón en público, y es que la edad no pasa en balde absolutamente para nadie. Se confirma la vuelta del hijo pródigo, y al tiempo se demuestra que los pesos pesados del vestuario, esto es, los Michel, Sanchís y Butragueño, están recelosos con la vuelta de Rafa. Piensan que él, en este caso el presidente, le ha vejado, les ha burlado y ha terminado recurriendo a un traidor, entre comillas, para salvar el buque merengue. Ellos han aguantado aquí las vacas flacas, mientras que Martín Vázquez se ha largado con viento fresco. Yo me hago una pregunta. ¿Viene Rafael Martín Vázquez a salvar al Madrid o es el Real el que le recoge tras su fracaso italiano? El tiempo suele encargarse de contestar a preguntas como esa. Mientras tanto, vamos a conocer resumidas otras noticias importantes de las últimas 24 horas. Son estas. El Grupo Parlamentario Socialista respalda en su mayoría el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 1993 que hoy les ha explicado en el Congreso el ministro de Economía. Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía inauguraron en Sevilla la informatización del archivo de Indias que permitirá acceder por ordenador a 8 millones de páginas. Por la tarde, don Juan Carlos visitó a su padre ingresado en la Clínica Universitaria de Navarra. El Partido Popular se opone a la normativa del Gobierno según la cual los parlamentarios que hayan pertenecido a 2 legislaturas recibirían la pensión máxima. Los afectados por el síndrome tóxico llevan ya 48 horas concentrados frente a la sede del PSOE en Madrid para exigir el cobro de las indemnizaciones. El presidente del Consejo de Estado de Georgia, Eduard Shevardnadze, asegura que la guerra entre Georgia y Rusia es un hecho. Pese a las conversaciones de paz, las fuerzas israelíes realizan maniobras desde ayer en los territorios ocupados a Siria de los Altos del Golán. El primer ministro británico, John Major, aboga por la ratificación de Maastricht ante los miembros del Partido Conservador reunidos en la conferencia anual de Brighton. El cantante británico Elton John anuncia que donará los beneficios de su próximo single y vídeo, titulado La Última Canción, a 6 centros de afectados por el SIDA. Este holandés gana el Campeonato Mundial de Palé tras dejar en bancarrota a sus 4 contrincantes en menos de 85 minutos. La cantante irlandesa Sinéad O'Connor declara al Papa Juan Pablo II el auténtico enemigo por prohibir el aborto y el divorcio y rompe su foto en Estados Unidos frente a las cámaras de televisión.
El Hospital Clínic de Barcelona acaba de apuntarse un nuevo tanto. En sus instalaciones se implantaban el pasado sábado los marcapasos más pequeños del mundo. Sus receptoras son dos niñas, dos bebés gemelos que fueron operadas a corazón abierto a los 15 minutos de llegar al mundo. La intervención salió bien y gracias a ella las dos gemelas podrán desarrollar en el futuro una vida completamente normal. Esta es la historia. Se llaman Sonia y Mónica. Su caso es único en el mundo. Las dos gemelas han recibido cada una un marcapasos 2 horas después del parto. La historia comenzó hace 20 semanas. Durante la gestación se descubrió que las dos niñas nacerían con problemas cardíacos. De inmediato, el equipo médico del Hospital Clínico de Barcelona decidió implantar a las gemelas en 2 marcapasos cuyo funcionamiento es muy similar al del corazón. Ha consistido en la implantación de un marcapasos de doble cámara. Esto quiere decir un marcapasos que tiene 2 electrodos, 2 cables, uno que va a la aurícula, otro que va al ventrículo, y su finalidad es escuchar las órdenes que emite el corazón y estimular o generar una frecuencia cardíaca exactamente la que precisa el cuerpo. A pesar de lo complejo de la operación, las dos niñas podrán llevar una vida normal cuando salgan del hospital. A una vida absolutamente normal, podrán hacer lo que ellas deseen, tener niños, hacer deporte si es que así lo desean, lo que deseen. Ahora Sonia y Mónica reciben respiración asistida en las incubadoras del Hospital Clínico, pero no es preocupante. Su evolución es muy favorable y pronto se encontrarán con su familia. Son las pacientes más jóvenes en la historia de este tipo de operaciones. Tenemos que hacer ahora una pausa para la publicidad. Regresamos en un instante para conocer los titulares de los periódicos de mañana, el último vídeo de Madonna y el rodaje de la nueva película de Julio Meden, el director de Vacas. Hasta ahora mismo. Muy buenas noches, queridos amigos de Hablando se entiende la gente. Muchas veces decimos que estamos al borde del abismo, que nos vemos al borde del abismo, cuando queremos declarar que algo está en peligro. Los invitados de esta noche son 6 personajes que han estado muchas veces al borde del abismo. Ellos nos explicarán en qué consistía ese peligro, pero realmente son amantes del peligro. Uno es Santiago Hernández, el Tarzán de los Arribes. Para él no existe el abismo en ningún aspecto de la vida y está dispuesto a demostrárselo a quien quiera. Contaremos también con Vicente Manuel Gómez, trabaja en la montaña rusa del Parque de Atracciones de Madrid y nos va a contar cómo reaccionan los visitantes ante semejante recorrido abismal. Tendremos a Pedro Fernández, para quien el abismo no es precisamente cuestión de altura, sino todo lo contrario. Su profesión le obliga a bajar con frecuencia a muchos metros de profundidad. También tendremos a Francisco Mantecón, ex sacerdote casado, que tiene su opinión propia sobre ese abismo del infierno del que tanto se nos ha hablado a todos. Estará también con nosotros Carlos Tarallera, a quien sus arriesgadas aficiones le han llevado al borde del abismo en más de una ocasión. Y por último contaremos con José María, simplemente. Ha vivido el abismo que supone la dependencia al alcohol. Hoy, desde el anonimato, nos va a contar cómo ha conseguido superar esta adicción. Así que dentro de muy breves minutos estaremos todos con ustedes para vivir otro de nuestros Hablando se entiende la gente. Comenzamos hoy nuestro habitual recorrido por los periódicos de mañana en la redacción de ABC. Isabel Gallego, una de sus redactoras, nos muestra lo que publican. Buenas noches y adelante. Hola, buenas noches desde la redacción de ABC. Margaret Thatcher pide un referéndum sobre el Tratado de Maastricht. Este es el asunto con el que abrimos nuestra edición de mañana. La ex primera ministra así lo reconoce en una amplia entrevista concedida a ABC que publicamos en nuestras páginas de Internacional. Y ya en el terreno político de nuestro país parece que por fin sí. Es decir, Felipe González encabezará el cartel socialista en las próximas elecciones. Con la noticia del regreso de Martín Vázquez al Real Madrid completamos la oferta informativa de ABC. Buenas noches desde su redacción. Buenas noches, Isabel. Nos trasladamos ahora hasta la sede de Diario 16. Desde allí, Rafael Quintero, redactor jefe, nos comenta su primera página. Buenas noches también y cuando quieras. Buenas noches desde la redacción de Diario 16. Este periódico publica mañana en su primera página 3 noticias a las que damos especial relevancia. La primera de ellas es la respuesta que ha dado el ministro de Economía, Carlos Olchaga, al vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ante el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, otra información afirma que el Gobierno reconoce que hay 1,7 billones de impagados hasta el pasado mes de agosto. Por último, damos la información de que se precinta una empresa relacionada con el caso de los colegios de Sevilla. Esto es todo de la redacción de Diario 16. Buenas noches.
Buenas noches, Rafael, y terminamos por hoy en la redacción del Diario Vasco. Antonio Sangil, redactor jefe de Cierre, nos avanza sus principales temas de mañana. Buenas noches y gracias. Buenas noches. El Diario Vasco abre su primera página de mañana con el anuncio del Ministerio de Economía que asegura que no devaluará la peseta y que no subirá los tipos de interés. También recoge el clima de malestar que reina en el Partido Conservador británico a causa del Tratado de Maastricht. Por otro lado, la retirada del fútbol del defensa de la Real Sociedad, Agustín Gajate, y la visita de los Reyes de España al Conde de Barcelona en la Clínica Universitaria de Navarra completan nuestra primera página de mañana. Eso es todo desde el Diario Vasco. Muy buenas noches. Son imágenes de Vacas, la primera película del realizador donostiarra Julio Medem. A los 34 años y con este filme acaba de ganar el Gran Premio de Oro del Festival de Cine de Tokio. Difícilmente un joven realizador podía comenzar su carrera de forma más brillante, pero después de Vacas, Julio Medem está ya rodando su nueva película. Se titula La Ardilla Roja y en ella trabaja de nuevo Emma Suárez. Vamos a acercarnos al rodaje. El director vasco Julio Medem ultima el rodaje de su segunda película, La Ardilla Roja. Tras el éxito de su primer largometraje, Vacas, Julio busca un mundo más real y reconocible. La Ardilla Roja, rodada durante 8 semanas en San Sebastián, el Pantano de San Juan y la Casa de Campo de Madrid, es una película que reflexiona sobre las relaciones de pareja. Entre sus actores destacan Emma Suárez, María Barranco y Nacho Novo, este último un actor gallego procedente del teatro casi desconocido en el mundo del cine. La Ardilla Roja cuenta la historia de un joven abandonado por su novia que rescata tras un accidente de moto a una chica. Con ella escapará al camping La Ardilla Roja, donde se desarrollará el resto de la acción. Julio Medem, director revelación del año pasado, está considerado como una de las esperanzas más sólidas del cine en nuestro país. Por cierto, el Ministerio de Cultura ha fallado hoy los premios nacionales de cinematografía que han recaído en el director José Luis García y en la actriz María Luisa Ponte. Y cerramos hoy con el famoso y pretendidamente polémico último vídeo de Madonna. Es una pieza más de la compleja operación de marketing para lanzar su libro y su disco. Los títulos son de lo más explícito: Sexo, el libro, y Erótica, el disco. Por ahora, la casa de discos solo ha facilitado a las televisiones 40 segundos del videoclip. Se los ofrecemos. Dice Madonna que con esto que acabamos de ver solo se escandalizan los fascistas y los sexófagos, o sea, los que odian el sexo. En fin, mañana tendrán más noticias a las 3 menos 5 con Luis Mariñas. Nosotros volveremos, como siempre, por la noche. Gracias por estar ahí, que pasen un buen día. Cuando faltan 10 minutos para la 1 de la madrugada, les dejo con José Luis Coll.